Lo primero que tenemos que identificar es qué diodos están trabajando o están activos y qué diodos no lo están. Esto incluye a los diodos Zener. Entonces lo primero que tenemos que hacer es hacer un análisis de mallas para determinar el sentido de las corrientes y con base en ello determinar o concluir qué diodos están activos y qué diodos no lo están. Entonces vamos a iniciar con nuestro sistema de ecuaciones. Vamos a colocar en esta parte una malla 1. Suponemos un sentido de corrientes para las mallas. Corriente 2, corriente 3. Cabe resaltar que este sistema de ecuaciones es para comprobar el funcionamiento de los diodos. Si hay algún diodo que no está en funcionamiento, entonces se abre ese diodo, se comporta como un circuito abierto, por ende pues ya se saca de la malla del sistema de ecuaciones esa malla, la que tenga ese diodo en ese sentido. También es importante recordar que los diodos Zener los vamos a tomar como fuentes reguladoras. Vamos a hacer de cuenta, vamos a tener la suposición que los diodos Zener están activos y vamos a trabajarlos de esa manera en nuestras ecuaciones. También es importante recordar que la polaridad de la fuente generada por el diodo Zener es contraria a la polaridad de los signos que lo describen a él. Es decir, cuando se active este diodo, el positivo de la fuente va a tener este lugar y el negativo va a estar en este lugar, va a tener esa polaridad de ese diodo. En el caso de esta fuente, el negativo va a estar en esta parte y el positivo en el negativo del diodo. Y tendríamos acá que el positivo de la fuente generada está acá y el negativo de la fuente generada está en su lugar opuesto. Siempre recordar que si el diodo Zener trabaja como un diodo convencional de silicio, entonces si se polariza en directo y supera los 0.7, pues actúa como un interruptor cerrado. En caso contrario estará como un interruptor abierto, pero hasta que se supere el voltaje de regulación o el VZ. Una vez dicho esto, vamos a hacer nuestro sistema de ecuaciones. Tenemos menos 20 más 4 kiloohmios que multiplica a I1 menos I2. Llegamos al positivo del diodo, ya que está funcionando, lo vamos a tener funcionando como una fuente de voltaje de 8 voltios. Entonces entra por el positivo, más 8 voltios, más 2K que multiplica a I1 menos I3, más un K que multiplica a I1 y más 0.7 que es el consumo del diodo igual a 0. Ya tenemos nuestra primera ecuación. Vamos a organizarla para tenerla presente en nuestra matriz en el sistema de ecuaciones. 20 negativo 8 más 7, 11.3 negativos, más 4 de I1 y 2 de I1 más 6 de I1 y 1 de I1 más 7 K negativo. Seguimos con I2 con menos 4K de I2, seguimos con I3 menos 2K de I3 y más 7. ¿Listo? Ya tenemos nuestra primera ecuación que nos va a servir para incluirla en la matriz. Para nuestra malla 2 vamos a iniciar desde el negativo de 10 voltios menos, vamos a colocar aquí
malla 2, tenemos menos 10 voltios. Vamos a ubicar aquí el positivo y el negativo, más un K que multiplica ahí 2 menos I4 más 0,7 más 4K que multiplica ahí 2 menos I1 más 3K de I2, y vamos a tomar la fuente activada de 5 voltios del seno más 5 voltios igual a 0. Organizando la ecuación tendríamos más 7 más 5 voltios menos 4,3 voltios. Y 2 más 2, 1K2, 5K de 2, 8K de 2, más 8K de 2. Vamos a menos 1K de 4, vamos a 1 menos 4K de 1. Igual a 0. Tenemos nuestra ecuación número 2. Con nuestra tercera ecuación, que es la de la malla 3. Vamos a iniciar con el positivo de la fuente de 10 voltios. 10 voltios, tengo menos y más, menos 0,7 voltios del diodo, más menos, más menos, más menos, en el sentido en el que yo elegí la corriente, más 3K que multiplica ahí 3, más 2K que multiplica ahí 3 menos y 1. Y aquí, como estamos tomando el diodo Zener como la fuente activada de 8 voltios, entraría al menos 8 voltios, menos 8 voltios del diodo Zener, ya que lo estoy tomando como la fuente activada. Seguimos con más un K que multiplica ahí 3 menos y 4, y tomamos el diodo como la fuente activada, ingresa por el negativo de la fuente activada, menos 6 voltios, y ya llegamos a la fuente, entonces igual a 0. 6K para 3 más 6K para 3, ahora tenemos activo, menos 2K de 1, y tenemos igual, menos 1K de 4, igual a 0. Tenemos nuestra tercera ecuación. Finalmente vamos a analizar nuestra última ecuación, que es la de la malla 4. Entonces malla 4, vamos a iniciar desde positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, en el sentido de corriente de nuestra malla I4. Entonces vamos a iniciar con el negativo de este diodo. Vamos a iniciar acá, menos 0,7 más un K que multiplica ahí 4 menos y 2, llegamos a esta resistencia de 2K más 2K de I4 más 0,7 del diodo que tenemos acá. Llegamos a la fuente activada, el Zener se activa, entra por el positivo la fuente activada, más 6 voltios. Finalizamos en más 1 kilo ohmio que multiplica a I4 menos I3 igual a 0. Más 1K de 4, 2 sería 3, y 1K sería 4K a 4. Vamos con 2 menos 1K de 2, y vamos con 3 menos 1K de 3 igual a 0. Ok, listo. Una vez obtenidas nuestras ecuaciones, vamos a formular nuestra matriz para resolver el sistema de ecuaciones. Y 2, y 3, y 4. Y acá, salida. De 1, la primera ecuación es acá. De 2 tenemos menos 4K. De 3 tenemos menos 2K. Y con el interno, en la ecuación de 4, de 4, tenemos 0 multiplicado por la salida. Escalando estas otras, pasa, se da igual, como 3, 3, 3, 3.
Ahora, tenemos de 1, tenemos menos 40. De 2 tenemos punta. De 3 no hay ninguna empresa, no sé. De 4 tenemos punta. Y de 4 tenemos que pagar 4.3. Ahora, nuestra tercera línea de ecuación, la tercera tenemos de 1, menos 2, ¿tá? Y luego la tercera ecuación, de 3 tenemos 6, ¿tá? De 4 tenemos menos 1, ¿tá? Y tenemos 4.7 para los tíos, la de la 4.7. Ok, ahora vamos a la última ecuación. Para el 2 tenemos menos 1, ¿tá? Para el 3 tenemos 1, ¿tá? Y para el 4 tenemos 4. Y eso tenemos igual que a la de la tenemos 1. Y aquí tenemos nuestra matriz, nuestro sistema de ecuaciones que vamos a resolver. Introduciendo la matriz en nuestra calculadora, obtenemos que I1 nos da igual a 3.368 miliamperios, I2 a 2,158 miliamperios, I3 18,219 miliamperios, y 4 nos da igual a menos 0.505 miliamperios. Una vez teniendo este resultado, necesitamos compararlo o analizar con nuestro circuito principal, ya que estas corrientes nos van a orientar qué diodos están activando y qué diodos no lo están haciendo. Entonces revisemos. I1, el sentido de corriente de I1 es positivo, quiere decir que coincide con el sentido que nosotros le dimos a nuestra corriente de I1. Una clave que les doy es que si la corriente ingresa por el positivo del diodo, entonces el diodo está activado. Entonces, por ende, I1 activa este diodo de la malla 1. Al ser positivo también podemos comprobar que el diodo va a actuar como una fuente regulada de voltaje de 8 voltios. Para I2 tenemos que nos dio también positiva, quiere decir que también va en el sentido en el que estamos proponiendo nuestra corriente. Y si ingresa por el positivo del diodo, quiere decir que el diodo está funcionando correctamente. Y como ingresa también por el positivo de nuestro Zener, quiere decir que el diodo Zener está activado como una fuente de 5 voltios. Ahora, analicemos la malla 3. Sucede que la malla 3 también da positivo, pero da positivo y el sentido de la corriente es correcto como lo planteamos, pero ingresa por el negativo de este diodo. Al ingresar por el negativo de este diodo, puedo decir que este diodo está en inverso. Esto me dice que esta rama completa no está trabajando con el circuito. Con I4 tenemos el caso en que nos da la corriente negativa. Al tener la corriente negativa, nos dice que el sentido verdadero de corriente que nosotros tenemos para nuestro circuito es antihorario, quiere decir que va en contra de las manecillas del reloj. En ese sentido, veo que la corriente I4 ingresa por el negativo de este diodo, lo que hace que este diodo esté abierto. Si este diodo está abierto, no tiene conducción, y este diodo tampoco está funcionando, quiere decir que esta rama y esta rama están inactivas, y esta rama central, al estar estas dos inactivas, también va a estar inactiva. Tenemos 3 ramas inactivas, la de la malla 3 y la de la malla 4. Estas ramas están inactivas, por ende solo voy a tener 2 ramas. Esto lo hacemos solamente para comprobar, por eso les decía al inicio que primero tenemos que encontrar las corrientes, verificar el sentido de las corrientes y corroborar qué diodos se están encendiendo en nuestro circuito. Por esto vamos a redibujar nuestro circuito. Bueno, como les decía, solo se nos van a ir estas 2 mallas que tenemos en la parte de abajo y nos van a quedar solo las mallas superiores.
Entonces lo que vamos a hacer es volver a hacer el cálculo de las corrientes, porque ya sabemos que estas dos mallas son las que están trabajando para encontrar verdaderamente los valores de corriente de cada una de las mallas. Vamos a establecer las mallas de la siguiente manera. Tenemos para la malla 1, vamos a iniciar desde menos 20 voltios más 4K que multiplica a I1 menos I2 más, porque activamos el diodo como una fuente de voltaje, más 8 voltios más 2K de I1 más 1K de I1 más, porque entra por el positivo del diodo, 0.7 igual a 0. 20 menos 8 más 7 menos 3 menos 4K de I1 y 2 6K y más 6K de I1 menos 4K de I2. Voy a despejar I1, tenéis lista la ecuación de I1, 11.3 más 4K de I2, todo sobre 7K, que es lo que acompaña a I1. Ya tenemos nuestra ecuación para I1. La malla 2 tenemos, vamos a iniciar en menos 10 voltios, menos 10 voltios más 1K que multiplica a I2, tenemos más 0.7 del diodo más 4K que multiplica a I2 menos I1 más 3K multiplica a I2 y se activó la fuente, entonces tomamos más 5 voltios. El diodo Zener igual a 0. Una vez cubierta esta ecuación, vamos a organizarla y despejar la I2. Para luego 10 más 7 más 5 voltios, tenemos menos 4 voltios, más 1K al 2 igual, menos 5K al 2, 3, sería 8K, el 2, menos 1K al 4, menos 4K, el 1, menos 4K, el 1, y más 0. Con esto vamos a despejar esta ecuación, la corriente número 2, tenemos que es igual a 1.2 voltios más 4K, el 1, sobre la campana de 4K. Tenemos nuestra segunda ecuación. Vamos a reemplazar I2 en I1. I1 es igual a 11,3 más 4K de I2 sobre 7K. Organizando un poco los términos, 11,3 sobre 7K más 4K sobre 7K que multiplica a I2, que en este caso I2 es todo lo que nos acompaña aquí, 4.3 más 4K de I1 sobre 8K. Organizando los términos y operando los términos, tenemos que I1 es igual a esta operación 11.3 sobre 7K, tenemos 1,614 miliamperios más esta K, con esta K se va, y si multiplicamos 4 séptimos por 4.3 dividido 8 nos da 0,307 miliamperios. Finalmente tenemos 4 séptimos por 4K sobre 8K, esto nos da más 0,285 de I1. Voy a pasar este valor a restarle a este I, tenemos I1 menos 0.285 de I1 igual a estos dos operadores, me dan 1,9213 miliamperios
y finalmente I1 me da 2.69 miliamperios. Reemplazando I1 en I2 tenemos 4,3 voltios más 4K multiplicado 2,69 miliamperios sobre 8K nos da I2 igual a 1,88 miliamperios. Queremos saber el valor de la corriente que circula por la resistencia de 4K. Tenemos que restar I1 menos I2. Pues, si la corriente en la resistencia de 4K es igual a I1 menos I2, 0.81 miliamperios. Muchas gracias por su atención, espero que les haya servido este video. Cualquier pregunta o comentario la pueden dejar en inbox o en la parte de abajo, pueden escribir su comentario y les responderé cualquier pregunta. Muchas gracias.